Y nos vamos a la localidad de Gualeguaychú, Jimé. Así es, nos vamos a Gualeguaychú con Jimena Blanco, periodista. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buen día. Liel Barreto, Jimena de la Loya, aquí de Radio 12 de Colón, te saludamos. Bueno, Jimena Blanco es periodista en la localidad de Gualeguaychú, nos va a estar contando un poco cómo están viviendo todo esto que está sucediendo en la localidad. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el programa de Hoy es el Día, a todos los oyentes, a Liel, a Jime, que por ahí están. Bueno, un abrazo grande a todos ustedes. Gracias Jimena por estar con nosotros aquí en la mañana. Mencionabas por aquí detrás del aire de que estabas aguardando las declaraciones del intendente en Gualeguaychú. Bueno, hoy hemos amanecido con la novedad de que tanto Gualeguaychú como así también Paraná y algunas otras localidades de la provincia retroceden a una fase de aislamiento. ¿Cómo se viven estas horas en Gualeguaychú? Bueno, te cuento brevemente si querés. Recordamos a la gente que Gualeguaychú se encontraba en fase 5 y que hace aproximadamente 2 semanas se ha declarado transmisión comunitaria y de esa forma volvió Gualeguaychú a fase 1 y luego de esa manera, hoy justamente a la espera, como vos decías, de una breve comunicación de parte del intendente Esteban Martín Piaggio y de parte del gobernador en conjunto, dar las últimas declaraciones de lo que tiene que ver con las últimas novedades, que como vos decías, Gualeguaychú podría ser, y esto ya está en las páginas oficiales, al menos de la página de la provincia, que esté en fase 3 y bueno, todo lo que conlleve. Ahora nos queda estudiar bien específicamente qué sería la fase 3 para, bueno, realizar las acciones, pero sí estamos a la espera de las últimas comunicaciones. Ahora, ¿se entiende, Jimena, que un retroceso a una fase 3, de una fase 5 a fase 3, supone también una restricción importante? Desde que han sido declarados como localidad con transmisión comunitaria, ¿qué es lo que por allí se ha dejado de lado, se ha restringido desde esa mención? Recordamos entonces que estábamos en fase 5, luego de haberse declarado la ciudad en transmisión comunitaria, volvimos a fase 1, o sea, nos declararon en fase 1. Eso quiso decir que al menos acá en la ciudad se trató se prohibió todo tipo de actividad no esencial. Ahí está la respuesta, claro. Que bueno, eso incluye negocios que cerrados, bueno, muy poca gente en la calle y demás. Hoy entraríamos a lo que es la nueva fase 3 y bueno, hay algunas excepciones, que eso está de mano de parte de cada uno de los gobernadores. Nosotros estamos esperando el nuevo decreto de parte del gobernador Gustavo Bordet y bueno, junto con el intendente darán las declaraciones a toda la ciudad. Exacto, sí. Jimena, nos comentaba fuera del aire que estás dentro de los comerciantes. ¿Cómo se vive desde ese lado todas estas noticias que bueno, por supuesto tienen que ver con la pandemia? Bueno, justamente además de ser periodista y desarrollarme en esto, por años manejo un comercio de ropa y yo le contaba por ahí, no soy del grupo que generó la movida de hace 4 días atrás. Te cuento un poquito, acá en Gualeguaychú, a raíz del decreto a fase 1, bueno, generaron muchas negativas, porque bueno, el golpe a la economía ha sido muy grande, y bueno, comerciantes, algunos de Gualeguaychú realizaron un llamado bocinazo para poder trabajar. Esto quiere decir que se armó como una caravana de autos con carteles que decía queremos trabajar, en medio por supuesto de toda la polémica por el decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, se desplegaron por la ciudad y hubo algunos enfrentamientos, pero muy pocos, bajitos esos enfrentamientos con la policía, pero bueno, nada más que eso. Por el momento te cuento que ese día justamente el encargado de Defensa Comercial e Industrial de la ciudad de Gualeguaychú, Adolfo Solari, a la noche se estaría reuniendo con el intendente ese mismo día y acordaron algunos beneficios. ¿Qué pasa acá en la ciudad de Gualeguaychú? El sistema sanitario está no colapsado, pero está en rojo. Está muy difícil, están trabajando fuertemente los profesionales de la salud y bueno, eso es lo que al intendente le preocupa demasiado.
Jimena, en el caso del propio sistema de salud que mencionás en Gualeguaychú, ¿cuentan con cuántos hospitales, cuántos lugares que presentan camas para la gente? ¿Cómo se dispone ese sistema de salud en la localidad que, por lo que comentás, está a punto de colapsar en el caso de que siga habiendo mayor número de casos? Gualeguaychú cuenta con un hospital centenario, un hospital bicentenario, enorme, es público, y la gran mayoría de los casos se vienen atendiendo por ese lugar. Privados, tenemos 4 lugares privados que también están, pero trabajan mancomunadamente generalmente. Después del decreto, al menos de esta pandemia, están trabajando fuertemente y mancomunadamente. Hay 2 hoteles que están exclusivamente para personas que están siendo aisladas y que no pueden aislarse en su casa, y bueno, cuentan con más de 70 habitaciones estos hoteles, pero de igual forma el trabajo es inalcanzable, ¿no es cierto? Los nexos epidemiológicos siguen apareciendo, y bueno, recordamos que la ciudad creo que ha presentado más de 20 casos por día. Justamente el último parte oficial que tenemos es el del día de ayer. Todavía estamos a la guarda de la actuación epidemiológica de la ciudad, pero bueno, se confirmaron 36 casos el día de ayer. Y si el sistema sanitario está muy difícil y los médicos se contagian, y ahí es cuando decae un poquito. Y para no decaer, bueno, estas medidas se han desarrollado acá en la ciudad. Jimena, ¿cómo me es? pega de cerca el tema sanitario, te digo igual, porque mi familia es toda profesional, trabaja en la medicina, y bueno, yo mi mamá te lo cuento personalmente, mi mamá hace 6 meses que no la veo, la extraño muchísimo y la hablo cada 36 horas, imagínate lo que trabaja. Claro. La puedo hablar cada 36 horas. Qué difícil. Porque no pueden descansar. Sí. Jimena, ¿cómo es el comportamiento de la gente a raíz de esta cantidad de contagios y de infectados? ¿Cómo es el comportamiento de la gente con los distintos protocolos que deben cumplir? Bueno, yo te digo que desde el primer momento Gualeguaychú demostró mucha empatía con respecto a los protocolos y a los cuidados. Sí, hubo como una relajación en la fase 5, que fueron aproximadamente 3 semanas de fase 5, y una relajación, pero principalmente entre los jóvenes. Se veía mucho por ahí en la zona de costaneras o en las zonas de recreación, se veían muchos jóvenes, adolescentes, que bueno, se los veía más sin el cuidado y la responsabilidad. Pero después en la ciudad, la verdad que viene actuando muy bien. Sí, recordamos que Gualeguaychú tiene una entrada y salida, está muy cerca de Buenos Aires, tenemos una entrada y salida constante, y bueno, y esas cositas que por ahí también van. Y a nivel comercial, te digo que el comercio realmente cumplió a rajatabla con las medidas sanitarias, que tiene que ver con los cuidados de desinfección y demás. Jimena, respecto a lo que comentás de la conexión con Buenos Aires y otras localidades, también incluso dentro de la provincia, que pueden llegar a tener contacto entre las grandes ciudades como Paraná y otras localidades también afectadas, ¿cómo se está dando ese tema de controles en los accesos? Sí. ¿Cómo se está dando esa logística para recibir y para despedir a la gente que sale por trabajo o por otras cuestiones? Sí, hubo un foco bastante importante con respecto a las medidas que por ahí se veían un poquito dóciles, pero la verdad es que Gualeguaychú en las entradas y salidas de la ciudad cuenta con controles estrictos, con esto decirte que se encuentra policía y también carpas con empleados municipales donde toman la temperatura y hacen un seguimiento de las personas que ingresan y también que se retiran de la ciudad. Son bastante rigurosos con ese tema. Y en lo personal comentabas, además de estar en la parte y en el... También, bueno, sí. Por ahí... Sí, perdón. Que por ahí, acá en la ciudad de Gualeguaychú, este retroceso a fase 1 nos hizo contar con un permiso de circulación, donde, bueno, había personal de la municipalidad preguntándote si vos llevás el permiso para circular. ¿Y tenés en la aplicación? Como trabajo como... Ajá. Sí, yo en mi caso sí. Claro, sí, mucho más sencillo. Sí. Al menos
Sí. Creo que se toma el trabajo con mucha más seriedad también. Es importante cuidar a los demás y la aplicación te permite conocer tu estado de salud y así mismo es más sencillo porque no andas con un papel. Lo mostrás y directamente, sin ningún problema te van a dejar circular. Claro. En mi caso, porque trabajo en un rubro esencial como el periodismo. Ahí está. ¿Y cómo se ha modificado el tema Después, del periodismo, a nivel ¿no? comercial, si les interesa conocer, Sí. bueno, la metodología, sí. No sé ustedes, pero es un trabajo constante. Anoche era 1:30 de la mañana y estábamos esperando el decreto nacional para ver qué medidas iban a alcanzar la ciudad de Gualeguaychú, y con todo eso contestar muchas preguntas, y la gente está muy desesperada, y la verdad que sí, creo que nos ha cambiado la vida esta pandemia, y el periodismo una vez más ha demostrado que es totalmente esencial. Sí. La comunicación, y la gente tiene que estar informada. Jimena, si querés contar entonces cómo va a seguir todo esto en esta nueva fase que sería fase 3, ¿qué sería entonces, cómo quedaría entonces para el tema de los comerciantes, que por ahí era un tema que nos tenía un poco ahí latente? Bueno, yo en este momento te cuento entonces que en apenas unos minutitos ya nos mandaron un link para poder contar con la última información que tiene que ver con el informe provincial en relación al coronavirus, y por supuesto eso va a alcanzar las medidas a la ciudad de Gualeguaychú. Lo que sí podemos decir que justamente a raíz de la última noticia que Paraná y Gualeguaychú estarían en fase 3, nosotros nos queda estudiar qué sería la fase 3, y en eso está tu pregunta. Lo que yo más o menos tengo visto de lo que significa fase 3 es que hay algunas medidas que se van a algunos comercios que minoristas quizás que se pueden abrir, pero estoy hablando de algo que apenas pude leer anoche a la madrugada y que hoy veremos a ver qué medidas va a alcanzar o qué medidas se van a quedar habilitadas acá en la ciudad de Gualeguaychú, que también tiene que ver con el intendente y demás, ¿no es cierto? Decisiones que todavía al menos nosotros no las hemos escuchado. Excelente, Jimena. Bueno, estaremos también presentes y estaremos compartiendo parte de lo que será esta conferencia del gobernador y bueno, conjuntamente con otras autoridades de la provincia, mencionando un poco la realidad de Paraná, de Gualeguaychú, la cual muy bien describías hace minutos nada más. Te agradecemos estos minutos, y si te ha quedado por ahí algo que comentar, me llamaba también un poco la atención consultarte cómo había recibido Gualeguaychú la noticia en cuando tuvimos aquí en la ciudad de Colón el brote, los casos, cómo se tomaba también toda esa noticia y cómo se manejaba lo que llegaba de Colón. Sí, bueno, creo que Colón, la tensión entre los comerciantes también la vivió. El principal miedo que tiene la gente, el común ciudadano, es la fuente laboral, y la verdad que el comercio que tiene que ver con peluquerías, con rubros de ropa, está muy golpeado, y que todo eso se mezcla, ¿no? Sí. Acá en la ciudad todas las noticias vienen siendo llevadas dentro de todo, yo digo, con bastante optimistas. Es una ciudad chica, lo conocemos la gran mayoría, creo que la gran mayoría conoce el profesional que está atendiendo de guardia y demás, y bueno, es mucha solidaridad, se entiende todos los zapatos de todas las personas, pero bueno, yo creo que la mejor manera de enfrentar todo esto que está pasando es con un poquito más de optimismo y, por supuesto, la empatía ante todo. Sí, totalmente. Un saludo y bueno, la próxima, cuando quieran y gusten, a disposición. Gracias, Jimena, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por la comunicación. Un besote. Muchas gracias. Bueno, muy bien, la palabra de Jimena Blanco, periodista, conductora, Radio Máxima. Radio Máxima, Gualeguaychú. Exactamente, sí. Complicado el panorama, Paraná, Gualeguaychú, muy difícil. Estamos esperando, ya probablemente, en algunos minutos nada más comience la conferencia, informe provincial sobre el coronavirus.
lo que sucederá, ya les digo, con la pandemia en gran parte de la provincia. Depende mucho también de lo que diga el gobernador en algunos minutos. Sí, y yo creo que va a ser sumamente importante también aclarar en qué consiste la fase 3, ¿no? Yo creo que hay muchísimas confusiones. En sí, creo que no está claro a qué se refiere una fase 3. No. Qué es lo que se va a habilitar, qué se va a poder hacer, qué no. Me parece que eso va a ser muy importante aclarar. Porque incluso se trasladó a fase de aislamiento y distanciamiento para dejar de lado eso de fase 3, fase 4, y sin embargo se sigue tomando como un parámetro. La gente realmente se está volviendo loca atrás de esto, porque digo, por un lado es distanciamiento, pero me estás diciendo que fase 4, lo cual no llega a ser 5, pero si es 3 puede ser aislamiento, es diferente. Y ¿sí? es complicado porque cuando uno dice aislamiento, ya de por sí se piensa que es fase 1. Claro. O sea, sumamente estricto. Y ya cuando hablamos de una fase 3... y ya no es el aislamiento que uno suponía. Ya no es... digamos, es un aislamiento un poco más suave. ya no es tan obligatorio en algunas cosas. No, claro.